no tan dulce, pero lo cierto es que las hernias nos atacan a muchísima gente. Si hablamos de las hernias a nivel abdominal, mucho más. Bueno, ¿qué pasa si no las tratamos? Hoy está con nosotros el doctor Alejandro Aguilar. Doctor, un placer tenerlo en casa. Muy buenos días. Doctor, ¿por qué? Primero que todo, ¿verdad? ¿Cuáles son esas hernias que se ubican en esta zona, las que se llaman abdominales? ¿Qué las origina? Ok, las hernias se originan por un defecto que existe en la pared abdominal. Entonces tenemos una pared abdominal que está compuesta por piel, por músculo y por otros tejidos que sostienen los músculos, y cuando hay defectos en esta zona se producen las hernias. Entonces las hernias se pueden producir inicialmente en defectos que ya traemos desde nacimiento, como el orificio umbilical, donde estamos pegados a nuestra madre durante el embarazo, o los orificios inguinales, tanto en hombres como en mujeres, siempre más frecuente en hombres. Y las hernias en otras zonas menos frecuentes, como la hernia epigástrica. Y tenemos otro tipo de hernias que se producen en cualquier herida que se haga en la pared abdominal después de una cirugía. Entonces, en el sitio donde está la incisión, ahí se va a hacer un tipo de hernia, digámoslo así, que sería una hernia de tipo secundaria, que sería una hernia incisional, después de una incisión quirúrgica. Doctor, a propósito, queremos invitar a la gente que nos está viendo el día de hoy. Amigos, estamos en Facebook Live, así que pueden hacer todas las consultas que tengan con respecto a este tema y el doctor aquí en vivo se las responderá. Doctor, ¿es un mito o es verdad, verdad? Porque uno oye, no alces peso pesado, no hagas esto, no hagas esfuerzos porque te puede salir una hernia. Ok. Siempre hay un defecto predisponente. El levantamiento de peso o el hacer un esfuerzo abrupto no es lo que va a provocar por sí solo la hernia. Siempre hay una zona débil, hay una zona que está, digamos, con una hernia latente, llamémoslo de esa manera, y cuando la persona hace esfuerzo, aumenta de peso o empieza a levantar cosas pesadas de forma repetitiva, o inclusive hasta condiciones de tos crónica o estreñimiento crónico que hacen que la persona aumente la presión intraabdominal por el esfuerzo que tiene que hacer, hace que esta zona se continúe debilitando hasta que la hernia se forme. ¿Hay más probabilidad de que ciertas personas tengan o padezcan de hernias? Es decir, ¿podemos tener una carga genética o qué es lo que predispone a la gente a padecerlas? Siempre hay una condición de cierre inadecuado de la pared abdominal. El cuerpo humano se forma de atrás hacia adelante en la etapa embrionaria, digámoslo así, partiendo de la espalda o de la columna espinal, y se cierra en la parte del centro. Entonces la zona del centro va a ser la zona en la cual nos unimos cuando estamos en la etapa embrionaria, y va a ser una zona en la que tal vez puedan haber más hernias en este lugar. Las umbilicales o las epigástricas, las zonas de las ingles por el descenso de los testículos a la hora de que la persona nace. Y si hay alguna predisposición, tal vez por tejidos de mala calidad o un colágeno, digamos, que no sea de la calidad adecuada, que puede hacer que la persona llegue a desarrollar hernias. O sea, estamos hablando de las hernias que aparecen en la zona abdominal, y vean ustedes que se pueden ubicar en varias zonas. Ahora, cuando empieza a aparecer, ¿qué síntomas tenemos? ¿Sentimos algo? Y además, doctor, quizá que nos describa, ¿una hernia qué es? ¿Una pelota? ¿Una formación de algo? ¿Qué es? El síntoma inicial con el cual la persona comienza a tener molestias es una sensación de masa. Entonces, eso es lo que es la hernia. La hernia literalmente es un hueco, es un orificio en la pared abdominal a través del cual se sale cualquier otra estructura u órgano que esté detrás de él. Entonces, la persona normalmente comienza a sentir una masa, una pelotita en la ingle, en el ombligo o en alguna de las otras zonas, o en especial si ha tenido una cirugía previa, empieza a sentir una sensación, valga la redundancia, de masa. Entonces, siente una pelotita, la cual va creciendo. El dolor acompaña normalmente los síntomas, pero no necesariamente duele siempre. Hay algunas hernias que no son dolorosas y solamente es la sensación de masa. Especialmente cuando el paciente hace algún esfuerzo, entonces los músculos de la pared abdominal se contraen, el orificio de la hernia se hace más chico y entonces la persona tiende a tener dolor en esos momentos. Ahora, digamos, si hablamos del inguinal o la femoral o digamos la epigástrica, que es la que está más arriba, ¿se van a manifestar de igual forma con esa misma descripción que usted acaba de hacer, doctor? Todos cuando tienen dolor, hacen dolor local. Siempre van a tener dolor en esa zona. Difícilmente yo voy a justificar un dolor en esta zona del abdomen por una hernia que está aquí abajo. A no ser de que haya algún
segmento del intestino que esté prisionero dentro de la hernia y lo obstruya, y puede haber dolor en otras partes del abdomen. Pero normalmente el dolor va a ser localizado totalmente en el donde sitio está de la la hernia. Ahora, usted decía que se hacía como una pelotita, una masa, como una ¿verdad? pelotita. Pero esa masa, pero también uno dice, hay gente que dice, tengo una hernia, pero la hernia no se ve, y no sé si es que, bueno, no se le palpaba a nadie, pero digamos, no sé si todas se palpan o algunas están bien internas. Las hernias todas, estamos hablando de hernias de la pared abdominal. Correcto. Las hernias internas son otra cosa. Ok. Pero normalmente las personas que son delgadas, que tienen una contextura delgada, es muy fácil palparles una hernia. Las personas cuando son gruesitas o tienen el grosor de la pared abdominal aumenta, a veces las hernias no son tan sencillas de palpar y puede ser difícil. Ahí es cuando recurrimos a un ultrasonido para diagnosticarlas. Para ubicarla. Ahora, ¿las hernias pueden impactar órganos? Sí, claro. A través de cualquiera de estos orificios se puede salir cualquiera de los órganos que esté detrás. El problema con las hernias es cuando lo que esté detrás se sale y no se puede volver a su lugar original. Normalmente una hernia, cuando está en condiciones de que no hay peligro, el contenido que se sale a través de la hernia se devuelve, ya sea porque la persona se pone acostada o la misma persona se vuelve a empujar el contenido de la hernia hacia adentro. Mientras esa hernia esté entrando y saliendo, quiere decir que no hay un problema de urgencia. El problema de urgencia radica cuando algo se sale y se queda, digámoslo de esta manera, prensado al otro lado del orificio, y se puede inclusive estrangular porque no le llega aporte sanguíneo a esa zona. ¿Y ahí se revienta o...? Se puede perforar. Híjole. Ahora, ¿en qué momento se necesita cirugía? Ok, las hernias todas se deben operar. Entre más pequeña esté, va a ser más fácil la cirugía, va a ser menor el tiempo de recuperación y la probabilidad de que la cirugía sea un 100% exitosa va a ser mayor. Entonces, una hernia que se deja, entre más grande se hace, más difícil va a ser la reparación que tenemos que hacer. Tenemos las consultas de nuestros amigos y Levinson nos está contando que lo operaron a nivel abdominal, tiene una dieta estricta, no levanta peso, ha cumplido todo al detalle. Pero la pregunta del millón, ¿verdad? Si puede tener consecuencias de la cirugía y por otro lado, si pudiera eventualmente hacérsele otra hernia. Okay. ¿Ya le operaron de una hernia antes? Ya lo acaban de operar, está con todos los cuidados del mundo. Okay. Cuando uno opera una pared abdominal por primera vez, sea para una cirugía de cáncer o para cualquier tipo de cirugía, la fortaleza de la pared abdominal no recupera el 100% de su estado de cuando uno nace. Recupera aproximadamente el 70% de su fortaleza. O sea, siempre una herida en una pared abdominal siempre va a ser una zona débil. Siempre que se hace una cirugía de hernia, especialmente cuando son incisionales, se buscan técnicas en las cuales ofrezcamos la mayor resistencia de esa zona para disminuir al máximo la probabilidad de que esa hernia se pueda volver a hacer. Toda hernia se puede volver a hacer y existen muchas formas o muchas condiciones por las cuales esa hernia se puede volver a hacer. Porque hay una infección en la herida después de la intervención, porque el paciente aumente considerablemente de peso, porque haya una condición de estreñimiento, de tos crónico después de la cirugía. Cualquier tipo de condición que aumente la presión intraabdominal va a poner, digamos, a prueba esa reparación que nosotros estamos haciendo y puede eventualmente al mediano o largo plazo provocar que la hernia se vuelva a hacer. Así que sí, las hernias se pueden volver a hacer. ¿Qué pasa como en el caso de Lucrecia, que nos está contando que ella acaba de dar a luz, fue por cesárea, ¿verdad? Pero además ya ella tiene diagnosticada una hernia, pero dice que después de la cesárea, la hernia y la cesárea le duelen. Ok. El embarazo es una condición natural por la cual aumenta la presión intraabdominal. Claro. O sea, cualquier zona de debilidad de la pared abdominal va a producir que se debilite o que se ponga más presión sobre esa zona y que se pueda hacer una hernia. Entonces es muy frecuente en las mujeres que tengan hernias umbilicales que no son clínicamente visibles, que no duelen, que no molestan, pero después de un embarazo sí se ven, sí se hacen visibles y empiezan a doler. Entonces en el embarazo la hernia más frecuente que se diagnostica es la hernia umbilical y después pues se puede hacer una hernia incisional en la herida de la cesárea, ya sea una herida que se hace horizontal o cuando se hacen heridas verticales. Correcto. Entonces, estas son las tres zonas en las cuales es más frecuente una hernia después del embarazo. Doctor, Cristian nos consulta, él tiene justamente una hernia aquí, inguinal, y él dice que el hecho de hacer ejercicio, él levanta pesas y todo eso le encanta, que si eso le podría traer complicaciones. Sí, cuando hay una hernia,
al haber un orificio, sí le podría traer. Cualquier cosa se puede salir y entre más esfuerzo y más ejercicio haga, más presión pongo sobre la pared abdominal y más grande se va a hacer el orificio. Como vemos aquí, esto es una vista interna de una hernia inguinal. Este orificio que está aquí es un orificio anormal. Esto debe estar cerrado. Eso es lo que hizo la hernia. Eso es una hernia. Ese es el orificio inguinal, el cual se ha terminado de abrir y ha adquirido ese tamaño. Entonces, esto es una hernia inguinal vista desde adentro previo a una cirugía de corrección de hernia por vía laparoscópica. ¿Las cirugías cómo son? ¿Abren, laparoscópicas? ¿Cuáles son los procedimientos, digamos? Ok, dependiendo del tipo de hernia, así se debe ajustar el tipo de cirugía que vamos a hacer. Y aún para un mismo paciente puede que sea más recomendable una cirugía abierta o una cirugía laparoscópica. Entonces, cada caso debe valorarse de forma independiente. La tendencia actual, por ejemplo, para la corrección de hernias inguinales es que se hagan ahora por vía laparoscópica. Entonces, hacemos una reparación de adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro como se hace en una corrección con cirugía abierta. Doctor, otra pregunta de otro caballero, Cristian ese que no le dijimos, o sea, Cristian se tiene que quitar la hernia para si quiere seguir haciendo ejercicio full. Sí, las hernias no se quitan, las hernias se reparan. Porque como vemos aquí, esto es la hernia, es un orificio a través del cual puede salir el intestino. Entonces la cirugía consiste en devolver este intestino a su posición original y reparar el defecto para que no se vuelva a hacer. Entonces eso es un error que la gente normalmente cree, que la hernia es un tumor que tenemos que quitar. Una pelota que hay que sacar, literalmente. Es algo que se salió, que tenemos que devolver a su lugar, a donde debe estar. Se nos sale el órgano, se nos sale el pedazo de algo. Exactamente. Ok, y el otro caballero, que si no me equivoco es Oscar, que nos pregunta también por la hernia inguinal y que él ha oído, porque él tiene una hernia inguinal y está preocupado que si eso puede causar infertilidad. No, la hernia inguinal por sí sola no es una condición que vaya a producir infertilidad, a no ser de que por alguna condición vaya a haber alguna, digamos, lesión secundaria del testículo, que son cosas extremadamente raras o difíciles de que sucedan. Pero por sí sola, una hernia inguinal no complicada no debe tener ninguna relación con la fertilidad. Ahora, Marcos dice, ¿qué nos dice Marco? Tiene una hernia abdominal y muchísima tos. Y claro, dice que lo que le dicen los doctores es que la tos es por la hernia, pero me imagino que cuando tose le duele. Es al revés. Normalmente hay una condición de tos, que predispone a que la hernia se haga más grande. Entonces, por ejemplo, si tenemos un paciente con una bronquitis crónica o un exfumador o fumador activo, lo que nosotros buscamos es que el paciente deje de fumar o se compense su condición de bronquitis antes de operarle la hernia, porque si no vamos a tener una cirugía en la cual el porcentaje de falla va a ser más alto. Mileni nos dice que la operaron hace unos años de una hernia umbilical, precisamente 3 años, y ya se le volvió a hacer lo que usted comentaba anteriormente, aunque ella evidentemente siguió todas las instrucciones de los expertos, pero bueno, usted mencionaba antes que había esa posibilidad abierta. ¿Qué puede hacer ahora? Hay condiciones que pueden, normalmente cuando se opera una hernia umbilical, si la hernia umbilical es muy pequeña, tradicionalmente la reparación que se hace es solamente con hilos. Se devuelve la grasa que se ha salido por el ombligo y lo que se hace es que se repara el orificio con suturas. Dependiendo del tamaño de la hernia, dependiendo de si es una hernia que ya es por segunda vez, ya la necesidad de hacer una colocación de malla en una hernia umbilical es casi que sí o sí. Entonces, normalmente las hernias cuando son muy chiquitas se pueden operar con solo suturas. Si ya hay una recidiva, o sea, la hernia se vuelve a hacer, entonces hay que colocar una malla. O si es una hernia por primera vez y el orificio orificio umbilical es muy grande, aún en la primera se debe colocar una malla de una vez. Justamente, ahora lo que está mencionando, una hernia umbilical bastante grande es la que Marilyn nos está reportando que ella tiene, que dice que literalmente parece embarazada y esto emocionalmente, físicamente le está afectando demasiado. ¿Cuál sería la recomendación? Ok, hay una situación especial, la hernia y el sobrepeso no van. Son dos cosas que no pueden coexistir. Entonces, en pacientes con sobrepeso muy considerable, no se recomienda hacer cirugía hasta que el paciente no baje de peso. Porque si yo hago una reparación de una hernia y el paciente tiene sobrepeso, tiene obesidad, la probabilidad de que esa reparación falle va a ser más alta. Yo estoy haciendo una reparación de una pared abdominal y el contenido que hay dentro de esa pared abdominal, todos los órganos más la grasa interna, es mucho peso y mucha presión, y eso va a hacer que la reparación pueda llegar a fallar. Entonces sí es muy importante en las personas que tienen sobrepeso y obesidad que bajen de peso,
antes de una cirugía. Nosotros no debemos operar pacientes con cierto grado de obesidad hacia arriba. Doctor, María Teresa nos escribe, y en este caso por su hija, y nos dice que aquí, como a la parcita del ombligo, tiene una hernia, y que si esto es peligroso, ¿y qué le recomendaría? Ok, las hernias que se manifiestan a la par del ombligo pueden ser que sea el orificio en el ombligo, en el sitio central, pero que lo que se prolapsa coja hacia un lado. Viene por aquí. Entonces, no necesariamente lo que se sale, ¿verdad? Sí. Eso se llama el saco herniario. Entonces, el saco herniario no necesariamente va a salir en el centro. Puede que se desvíe hacia uno de los lados. Entonces, lo que hay que ver es si esta hernia es originada del orificio umbilical o es originada de otro espacio a la par del ombligo, que son menos frecuentes. ¿A una mujer embarazada se le pueden hacer hernias ahí, doctor, sí, en claro. esa zona? ¿En el proceso de embarazo? Sí, claro. Híjole, ahora, ¿las hernias tienen que tener una cierta medida para decir ya es el momento de la cirugía o desde que la detectan? Entre más temprano se operen es mejor, porque es más fácil la cirugía y la recuperación va a ser más sencilla. Y volviendo al tema del embarazo, si tenemos una cicatriz umbilical que no se cerró adecuadamente después de nuestro nacimiento, la mujer cuando esté embarazada y aumente la presión dentro del abdomen y el bebé vaya creciendo, va a poner más presión sobre esa zona débil y la hernia se va a hacer evidente. Claro, entonces, digamos que es muy, muy frecuente que la mujer embarazada termine después del embarazo con una hernia umbilical. Vea lo que le pasa a la mamá de Kaylin que nos está consultando. Es más, lo voy a hacer aquí, como en el lado izquierdo, reporta ella que tiene una hernia que le está doliendo mucho, pero ya está en lista de espera para cirugía. Evidentemente no sabe cuánto se va a demorar. Entonces, ¿qué recomendación como para mantenerla al jaque, cuidarla hasta que llegue a sala de cirugía? Perfecto. La hernia puede tener un comportamiento muy diverso. No todas las personas se van a complicar, no todas las personas tienen crisis de dolor todos los días o muy frecuentes. Entonces, cuando se está en una lista de espera para una cirugía, lo importante es no aumentar de peso, controlar enfermedades que produzcan tos, estreñimiento, para que la hernia no se haga más grande. Y lo más importante es identificar los signos de alarma, cuándo debo acudir a un servicio de emergencias cuando la hernia está dando problemas. Entonces, cuando la hernia se sale, llamémoslo en términos sencillos, y yo no puedo devolverla a su posición original, ya sea poniéndome acostado o empujándola de vuelta, pero es una condición... ¿Lo siente, Doc, que se sale la cosa? Sí, claro. Es una condición para consultar emergencias. Cuando la hernia se queda lo que se llama encarcerada, o sea, está salida, llamémoslo de esa manera, y el paciente no la puede devolver. Esas condiciones de dolor constante, persistente, en una hernia que se ha encarcerado, es una condición para consultar el servicio de emergencias y considerar una cirugía de emergencia. En los pacientes en los cuales las hernias tienen esa libre entrada a través del orificio, esa libertad de entrar y salir y que no se queden, digámoslo de esa forma, prensadas, digamos que no hay tanta urgencia para hacer la cirugía. Ahora, una cosa es urgencia y otra cosa es lo que uno debe hacer idealmente. Claro, las hernias idealmente deberían operarse lo más pronto posible, no porque sean una urgencia, sino porque se van haciendo más grandes y se van haciendo más difíciles de reparar, ¿verdad? Pero cuando son condiciones de urgencia, pues hay situaciones en las que, por ejemplo, como vemos en esta imagen, este intestino se puede ver lesionado si este orificio es muy chiquito, el intestino delgado que se salió no le llega suficiente aporte sanguíneo y va a haber alguna parte de este intestino delgado que se empieza a morir porque no le llega suficiente sangre hasta que esta zona del intestino se perfora y hay una contaminación por líquido intestinal en todos los tejidos blandos alrededor de la hernia. No hay que llegar Esto es una emergencia. Esto amerita cirugía hoy, no mañana, hoy. Doctor, muchísimas gracias, pero viene el montón de consultas que tenemos en nuestro Facebook Live. Gracias a todos los que consultan. Más bien quiero comprometerlo en vivo, si usted puede ingresar al Face y contestar las consultas de nuestros amigos que de verdad están muy preocupados por el tema de las hernias. Doctor Aguilar, un placer tenerlo en nuestra casa. Muchísimas gracias. Para servirles. No era una pelota. No. No, muy bien.